Muy buenas noches, amados hermanos. Esta es una nueva oportunidad para entablar una unión nuevamente en compañía del Señor. Es necesario que estemos siempre a cuenta y que nos propongamos en el corazón atender nuestras necesidades, los llamados que Dios nos hace. Y en este momento es necesario continuar en la lucha contra la adversidad, contra toda maquinación diabólica que venga contra la iglesia y contra cada uno de nosotros, hermanos. Oremos bajo la mirada serena y plausible de nuestro Dios para que Él nos apoye en esta oportunidad que nos brinda para que estemos a cuenta siempre con Él. Y en este momento hay una oración de fe, una oración de poder. Son muchos los acontecimientos, son muchas las pruebas, son muchas nuestras necesidades y es necesario que apelemos por el favor de Dios. Grande es su misericordia para con nosotros. Y dice su palabra en Salmo 74, porque, oh Dios, nos ha desechado para siempre, porque se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado. Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia. Este monte de Sión donde has habitado, dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Señor, gracias por tu palabra. Señor, en muchas oportunidades creemos que hemos sido abandonados, que pasamos por pruebas, por luchas, por dificultades, como si estuviéramos todavía en los tiempos antiguos, como estaba el pueblo de Israel. Y eran los profetas los que podían escribir sobre estas cosas que hoy sabemos. Pero tenemos entendido que tú eres Dios poderoso, Dios grande, y tu misericordia sobrepasa todo límite que nosotros podamos tener como un muro de contención, que hasta allí llegamos. Pero tú sobrepasas todas esas cosas, mi Dios. Tú eres grande y para siempre es tu misericordia. Tú destruyes a todo aquel que de ti se aparta. Tú tienes todo poder y tú nos das a cada uno de nosotros la esperanza. Estamos prontos, Señor, a tu regreso, a tu venida, y por eso en esta hora nosotros clamamos tu nombre, clamamos tu poder, nos asimos de tu diestra, porque sabemos que tu diestra es el brazo fuerte, el león de Judá. Tú eres, Señor, el que nos sostienes. Tú eres el que nos brinda, Señor, la oportunidad de que anclemos nuestro hogar, nuestros pensamientos, nuestro corazón en la piedra angular. Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. A ti clamamos, Señor, porque solamente en ti tenemos prosperidad espiritual y vida eterna. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, tú eres la luz.
Tú eres la esperanza. Tú eres la voz que clama en todo el mundo, que sin ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Y en ella estamos afianzados y estamos seguros, porque sabemos que contigo, Señor, tendremos victoria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy lunes 11 de mayo he tenido el privilegio de pedirle a Dios que me diera algo de su palabra para poder compartir con mis hermanos. Y traigo un tema que nos brinda a Dios la oportunidad de que lo escuchemos, que reflexionemos y que sigamos adelante en esta lucha, que Él está con nosotros y que a pesar de los aspectos cambiantes del hombre, Él tiene siempre la salida de antemano. Quiero expresar esta noche un título: Aspectos cambiantes de los hombres, y está basado en el libro de Jeremías, capítulo 29, del versículo 10 al 13. Jeremías 29 dice, del 10 al 13: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Damos gracias a Dios por esta palabra, y que a pesar de que es una palabra muy leída, es una palabra muy predicada, es una palabra también que podamos decir trillada, ha sido manifestada en muchas oportunidades, en muchos tiempos, pero esta oportunidad yo quiero traerles una mención que Dios me ha puesto en el corazón, en la mente, para resaltar con respecto a esta palabra. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A menudo he citado en muchos púlpitos, en cruzadas, que podamos decir: Dios tiene un plan para tu vida, y ese plan es caminar con esa palabra. Y es un buen plan. Puede encontrarse en una pintura de un gran artista en la pared de tu casa. Puede ser enviado, no sé, por alguna otra persona a través de un texto compartido en el Facebook. Tal vez para estimular. Pero mientras el versículo es compartido, a menudo el contexto se deja atrás, haciéndolo probablemente uno de los pasajes mal interpretados por las Escrituras. Una pregunta: ¿podría Jeremías ser citado por el faraón? Hay una respuesta bíblica en Romanos 9, 17 y 18, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Fíjense bien esta respuesta. Jeremías en el 29:11 habla de que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Todo
está hecho de antemano. Dios lo sabe todo. Dios lo dice todo. A pesar de que nos dice que tiene de parte de nosotros pensamiento de paz y no de mal, porque nos quiere dar a cada uno de nosotros un fin especial, es lo que Él tiene en su corazón. Fíjense, si nos hiciéramos la pregunta a Esaú, la podíamos contestar también con otra cita bíblica del Nuevo Testamento, Romanos 9, 11 y 13, que dice: pues no habían aún nacido, ni habías hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Nosotros no hemos nacido siquiera, a veces estamos en el embrión y no hemos salido a la luz todavía, pero ya Dios conoce nuestro ser. Ya Dios ha hecho conforme a su corazón y ha hecho elección. Dios ha hecho de nosotros sin que ni siquiera hayamos nacido, porque ya Él nos conoce, sabe todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Podemos también mencionar a otro personaje como Judas, y lo podemos también relacionar, darle una respuesta eficaz en Juan 17:12. Juan 17:12 dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Todas las cosas Dios las sabe de antemano. Todo está predeterminado en los cielos. Hay una predestinación para cada uno de nosotros. Dios lo sabe todo. ¿Por qué no ponemos un empeño más de nuestro corazón y le hacemos más caso y le atendemos más? Y podemos colocar lo que dice la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para tener la certeza de las cosas que ya tiene Dios preparada para nosotros. De acuerdo con lo que hemos leído acerca de Jeremías y con el faraón, o de Saúl y Romano, o de Judas con Juan, la respuesta es un no definitivo. Por lo tanto, este versículo no es una promesa condicional para la humanidad. Más bien es una promesa específica hecha a un grupo específico de personas y en un momento específico en el tiempo. ¿Hay alguna aplicación de estas palabras para los cristianos de hoy en día? Primero, vamos a empujar más allá de todos los términos apropiados sobre este versículo y vamos a interpretarlo apropiadamente. Para empezar, Jeremías 29:11 se encuentra en una carta. Esto lo podemos leer en el mismo Jeremías 29:1. Los inicios de este capítulo habla: Jeremías el profeta envió de Jerusalén al resto de los ancianos que fueron llevados cautivos, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo a Jerusalén, a Babilonia. Así que se trataba de una carta enviada a los que ya habían sido capturados en las deportaciones anteriores, como los de Judá. Ellos también fueron amenazados por la perspectiva del engaño. Hubieron ciertos falsos profetas dentro del pueblo que prometieron una pronta liberación de Babilonia a todo el pueblo de Israel, y no fue así. Eso lo habla el versículo 8 y el 9 del capítulo 29. Habla: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, si vuestros adivinos ni atendáis a los sueños que soñáis.
porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Yo no los envié. Jehová no ha dicho eso. Dentro de nosotros hay una cantidad de personas o personajes que hablan como si fuera la voz de Dios. Y resulta que las promesas que están haciendo no son las que Dios tiene predestinadas para nosotros. De hecho, hay una obra titulada de un libro que alcancé a escudriñar un poco en Venezuela. Esa obra se llama Las Crónicas de Babilonia. Y en ello encontramos todos estos falsos profetas venidos del mismo pueblo de Dios, entre los judíos en Babilonia, que estaban despertando actos de sedición a través de sus falsas promesas. Hubo una plaga de falsa esperanza que se extendía entre el pueblo judío, dentro y fuera de Judá. Y la palabra de Dios estaba destinada a ser un antibiótico, proporcionando una verdadera esperanza para todos aquellos que en Él confían de corazón. Pero primero la gente necesitaba estar sobria. Tenía que tener la realidad delante de sus ojos, pero tenía que padecer para que Dios pudiera pesar su fe y pudieran luego marchar pronto, porque ya Él tenía el mensaje predestinado para cada uno. El mensaje de Dios para aquellos exiliados fue esencialmente establecer en Babilonia, establecerlos allí. Incluso les dijo, como dice el capítulo 29, les dice: construyan sus casas, planten jardines, cásense, tengan hijos y busquen la paz de la ciudad en la que se encuentran. Eso lo habla el versículo 5 y 6 del capítulo 29 de Jeremías. Edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Hay un propósito. Es aquí, en este contexto, que se encuentra la promesa de Jeremías 29:11. Aunque 70 años de exilios tendrían lugar, Dios quería comunicar su corazón a los exiliados, especialmente contra el telón de fondo de ellos que supieron que conocían sus pensamientos. Pero había falsedad, había comunicaciones dentro, y estas intenciones y estas acciones hicieron que muchos resbalasen. Así que Dios les dijo de una manera que parece bastante tierna, porque sé los pensamientos que pienso hacia vosotros. Ya sea en el momento actual o cuando las falsas promesas de los falsos profetas no llegarán a cumplirse. Los exiliados podían haber pensado que Dios se había alejado de ellos y se habían puesto contra ellos indefinidamente. Pero Dios quería que supieran que no habían resbalado, ni siquiera en su mente. Conocía los pensamientos que tenían todos ellos, y los pensamientos eran pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y darles una esperanza. Dios quería que supieran que Él los amaba. Esta forma de promesa le podemos denominar restauración. El exilio no era el final. El futuro y la esperanza en vista aparecen nuevamente en Jeremías 31:17, cuando dice: hay esperanza en tu futuro, dice el Señor, que tus hijos regresarán a su propia frontera. Sí, el castigo iba a venir, pero había más en la historia. No era el fin, amados. Podríamos preguntar: ¿qué es el exilio? ¿Qué entiende usted por exilio?
Exilio, te puedo comentar hoy que es estar sitiado, estar en cautividad. Es una deportación a una ciudad, a una nación diferente, donde no quieres estar bajo tu propia voluntad. Es una dispersión, una diáspora llamada en aquel entonces, de ciertas comunidades fuera de su propia tierra. Es encontrarse en una posición política y religiosa diferente. Es la pérdida de la libertad de pensamiento. Es la pérdida de libertad de movimientos. Era realizar trabajos forzados. ¿Cómo podría un exiliado triunfar en un país extraño? Solamente con la compañía y la protección de Dios. Acuérdense de José, su historia. Todo lo que hizo en un país diferente al de él. Ahora veamos, Jeremías muere en el exilio. Nos imaginamos una crisis económica. ¿Por qué? Porque había una dominación, una esclavitud en el trabajo. También había una crisis moral. ¿Por qué? Porque había desánimo dentro del pueblo. Y también había una crisis religiosa. Porque ellos mismos se preguntaban, ¿cómo puede haber permitido Jehová de los ejércitos la destrucción del templo? Porque sabemos que Nabucodonosor eliminó toda Jerusalén y eliminó su templo. Lógicamente, las nuevas generaciones de judíos caen en la tentación de acomodarse a las costumbres de Babilonia. ¿Cuántos inmigrantes sienten aquí la crisis cultural y religiosa al llegar a un país diferente del suyo propio y comienzan a hacer las cosas, los rituales que ese país hace? Hay un cambio. Esto sería importante para nosotros en estos días de asueto, en estos días de reconciliación con Dios, en estos días que estamos reunidos. Buscaremos la forma, la manera de evitar el exilio. ¿Por qué? Porque en el exilio hay juicio y hay sufrimiento. Dios quiera que su propio pueblo supiera que Él ya había pensado en un feliz término. ¿Qué pastor o predicador evangelista quiere estar en un exilio? Ninguno. ¿Quién querrá ir a juicio? ¿Quién quiere entrar en un sufrimiento que sea un servidor del Señor? Ninguno. Dios tenía planes para ellos. Vimos esto en Jeremías 24, del 5 al 7, que dice: como estos buenos hijos, así reconoceré a los que han sido llevados cautivos de Judá, a quienes he enviado de este lugar para su propio bien a la tierra de los caldeos. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los traeré a esta tierra. Los edificaré y no los derribaré, y los plantaré y no los arrancaré. Entonces les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque ellos volverán a mí con todo su corazón. Demasiado a menudo Jeremías 29:13 es citado, sí, por sí mismo, como si implica sinergismo salvífico y niega la gracia soberana. Alguien puede decir: la clave de la salvación es buscar a Dios, y buscar a Dios y a su gracia, y así lo hacen, y incluso así lo encuentran, dejando de un lado la variable de la excelencia. Resulta que los que buscan son los que son buscados por Dios. No sé si me hago explicar, pero Jeremías 29:12 habla de que entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y Él quiere decir: la clave de salvación es buscar a Dios. Juan 6:34
habla de algo muy importante. Y les dijeron: Señor, danos siempre este pan. Esto le preguntaron a Jesús cuando Jesús le comentaba que Dios había enviado pan del cielo y que el pan del cielo era Él. Y sin embargo ellos le preguntaron: danos de ese pan. Juan 17:9 habla de que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Filipenses 1:29 dice: porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo en que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. La Biblia es explícita. Aquí no hay nada que pueda decir que pasamos una vida light, una vida de cosas hermosas, de solamente pedirle a Dios y Él os dará. Hay que sufrir con Dios. Hay que estar pendiente de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Él nos está analizando y Él nos está viendo qué parte de nosotros hace falta para que tengamos un carácter como el de Él. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es increíble la cantidad de pasajes, de versículos que hay en la Biblia que nos dan a nosotros gran intensidad de amor hacia Dios. Acuérdense de Romanos 9, pues a Moisés dice: tendré misericordia de los que yo tenga misericordia y me compadeceré de los que yo me compadezca. Los exiliados invocan el nombre del Señor, oran a Dios, buscan y encuentran a Dios con todo el corazón. Son los mismos que Dios les dio un corazón para saber de ellos. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Todo nos los da, todo nos los pone en bandeja de plata, para que nosotros solamente ejecutemos la acción delante de Él. Habiendo visto Dios que estaban hablando ya lo que de Él estaba hablado. Volvemos a nuestra pregunta inicial nuevamente. ¿Este versículo entonces tiene una aplicación para los cristianos? ¿Será? ¿Tiene Dios buenos pensamientos, buenos planes para ti? Si hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Somos salvos, hermano. Tenemos a Cristo en nuestro corazón, vive con nosotros, y su sangre nos limpia de todo pecado, de todo mal. Él lo hace porque está escrito. Pero eso es no solamente la conclusión que ciertamente extraiga de Jeremías 29:11. Ese versículo fue dirigido hacia un pueblo específico, en un momento específico y en un tiempo específico. Trajo una promesa. Pero con esto se dice: la sangre comprada a la iglesia de Jesucristo no goza de menos afecto que los que hablan en este texto. Su pensamiento hacia su amado es arrepentimiento pleno. Son ciertamente pensamientos de paz, porque Él tendrá su paz guardando nuestros corazones y nuestras mentes. Filipenses 4:7 dice:
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que Cristo puede gobernar nuestros corazones. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Y Él ha confiado en su pueblo y tiene un futuro increíble para su pueblo. ¿Cuál es nuestro futuro? La vida eterna. Juan 6:47 dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La alegría es eterna, amados. Isaías 61:7 dice: en lugar de nuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en vuestras heredades, o sea, en la postrimería, nuestros hijos, nuestros nietos, por la cual sus tierras poseerán doble honra y tendrán un perpetuo gozo. Hay una comunión ininterrumpida. Apocalipsis 21:3-4 dice: yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendita sea la esperanza. Bendito sea el momento en que Dios apareció en nuestras vidas. Tito 2:13 dice: guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque apareciste en nuestra vida, porque quitaste todo sufrimiento, porque nos sacaste del lago cenagoso. Estábamos en exilio en este mundo, pero tú nos has librado de pecado y de muerte. Grande eres, Señor. Yo te doy toda la gloria, porque por esta tu palabra nosotros podemos ser libres. Dice tu palabra: serán abiertos vuestros ojos. Gracias, Señor, por tu amor y por tu verdad. En nombre de Jesús. Amén.